Andrei Chikatilo. El nombre todavía causa escalofríos. Era un monstruo escondido a plena vista. Un hombre de familia, un profesor, un depredador. Sus crímenes conmocionaron a la Unión Soviética. Se aprovechaba de los vulnerables, dejando un rastro de devastación. Decenas de vidas truncadas, familias destrozadas. El reino de terror de Chikatilo duró más de una década. Evitó la captura, dejando a las autoridades desconcertadas. El caso se convirtió en una obsesión, una carrera contra el tiempo para detener el derramamiento de sangre. La infancia de Chikatilo estuvo marcada por las dificultades. Nació en la pobreza y en la Ucrania devastada por la guerra. Sufrió hambre y fue testigo de atrocidades. Estas experiencias dejaron cicatrices invisibles. Era un niño callado y retraído, acosado y excluido. Luchó con sentimientos de insuficiencia e impotencia sexual. Su tormento interior se agravó. De adulto parecía común y corriente. Se casó y tuvo hijos. Se convirtió en profesor, una posición de confianza. Pero debajo de la superficie acechaba la oscuridad. Sus deseos se retorcieron. Se obsesionó con la violencia y el control. La ola de asesinatos de Chikatilo comenzó a finales de los años 70. Se enfocaba en jóvenes fugitivos y mujeres vulnerables. Las atraía a zonas aisladas, prometiéndoles ayuda o compañía. Sus verdaderas intenciones eran siniestras. Ataba, torturaba y asesinaba a sus víctimas. Sus métodos eran brutales, alimentados por la rabia y una perversa necesidad de poder. A menudo mutilaba sus cuerpos, dejando escenas horribles. El pánico se apoderó de la región. Se difundieron rumores. Las autoridades estaban bajo una inmensa presión. Lanzaron una búsqueda masiva, desesperados por detener al destripador de Rostov. Pero Chikatilo era astuto. Se movía como un fantasma, mezclándose con el entorno. A medida que el terror de los crímenes de Andrei Chikatilo se extendía, las autoridades intensificaron sus esfuerzos para atraparlo. A pesar de sus astutas maneras, el reino de terror de Chikatilo estaba a punto de terminar. En noviembre de 1990, después de años de implacable investigación, se produjo un gran avance. Chikatilo finalmente fue detenido por un policía encubierto que notó su comportamiento sospechoso cerca de una estación de autobuses. Una vez bajo custodia, Chikatilo negó cualquier participación en los asesinatos. El interrogatorio fue agotador, pero la evidencia en su contra era cada vez mayor. El análisis forense lo vinculó a varias escenas del crimen. Y finalmente la presión psicológica fue demasiado para Chikatilo. Confesó los brutales asesinatos de 56 víctimas, detallando sus horribles acciones con escalofriante frialdad. El juicio de Andrei Chikatilo comenzó en abril de 1992. Fue un espectáculo de horror con la sala del tribunal llena de periodistas, familias de las víctimas y curiosos. El comportamiento de Chikatilo oscilaba entre la arrogancia y la indiferencia, mostrando poco remordimiento por sus horribles actos. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, incluyendo sus confesiones y hallazgos forenses, pintando una imagen clara de un asesino despiadado. En octubre de 1992, Andrei Chikatilo fue declarado culpable de 52 cargos de asesinato y condenado a muerte. Su captura y condena trajo una sensación de cierre a las comunidades aterrorizadas, pero las cicatrices de sus crímenes permanecerían para siempre. Chikatilo fue ejecutado en febrero de 1994, poniendo fin a la vida de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. La captura y ejecución de Andrei Chikatilo marcaron el final de un capítulo oscuro en la historia soviética, pero las cicatrices dejadas por su reino de terror tardarían mucho más en sanar. El impacto de sus crímenes resonó en toda la sociedad, sacudiendo los cimientos mismos de la confianza y la seguridad. Tras las atrocidades de Chikatilo, el gobierno soviético se vio obligado a confrontar las fallas evidentes en sus sistemas judiciales y de aplicación de la ley. La investigación se vio obstaculizada por la burocracia, la falta de coordinación y las técnicas forenses obsoletas. Este trágico caso destacó la urgente necesidad de una reforma. En respuesta se implementaron cambios radicales. Se reestructuraron las agencias de aplicación de la ley para mejorar la comunicación y la eficiencia. Se introdujeron nuevos protocolos para garantizar un mejor manejo de la evidencia y una capacitación más rigurosa para los oficiales en ciencias forenses. El sistema judicial también vio reformas destinadas a agilizar el proceso legal y garantizar que se hiciera justicia de manera rápida y justa.
Los medios de comunicación, que habían sido fuertemente censurados durante la era soviética, comenzaron a desempeñar un papel más importante en la rendición de cuentas de las autoridades. Los periodistas ahora estaban más atentos a informar sobre los crímenes y la eficacia del trabajo policial, fomentando una cultura de transparencia y responsabilidad. Para muchos, el recuerdo de los crímenes de Chikatilo sirvió como un sombrío recordatorio de las vulnerabilidades dentro de su sociedad. Las comunidades se unieron para apoyar a las familias de las víctimas y reconstruir un sentido de seguridad. Si bien el dolor de la pérdida fue profundo, también encendió una determinación colectiva para evitar que tales horrores vuelvan a suceder. Las reformas provocadas por el caso Chikatilo marcaron un punto de inflexión, no solo en la lucha contra el crimen, sino en la evolución de una sociedad más abierta y justa. Las lecciones aprendidas de este periodo oscuro continúan moldeando las prácticas judiciales y policiales hasta el día de hoy, asegurando que los errores del pasado no se repitan. Comprender la psicología detrás de los actos atroces de Andrei Chikatilo es un viaje a los rincones más oscuros de la mente humana. ¿Qué lleva a una persona a cometer horrores tan inimaginables? El perfil psicológico de Chikatilo revela una compleja red de trauma, patología y una rabia profundamente arraigada. Nacido en una época de inmensa dificultad, creció durante la Gran Hambruna en Ucrania, un periodo marcado por la privación extrema y el sufrimiento. Su infancia estuvo marcada por el hambre, el abandono y las brutales realidades de la guerra, todo lo cual dejó marcas indelebles en su psique. A medida que crecía, las dificultades sociales de Chikatilo se volvieron más pronunciadas. Luchó con la impotencia y a menudo era humillado por sus compañeros. Estas experiencias de impotencia y rechazo parecían alimentar un resentimiento profundo y un deseo de control y dominio. Estas heridas psicológicas se infectaron, distorsionando su sentido de la realidad y la moralidad. Los expertos han teorizado que los crímenes de Chikatilo fueron impulsados por una combinación de fantasías sádicas y una compulsión por ejercer poder sobre sus víctimas. Sus actos de violencia no se trataban solo de dominio físico, sino también de control psicológico. Cada asesinato fue meticulosamente planeado y ejecutado, lo que refleja un escalofriante nivel de premeditación y desapego. Los teóricos sugieren que el comportamiento de Chikatilo podría estar relacionado con varios trastornos psicológicos, incluyendo el trastorno de personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad sádica. Su falta de empatía, incapacidad para formar conexiones emocionales genuinas, y el placer que derivaba de infligir dolor, son características de estas condiciones. Sin embargo, es crucial entender que si bien estas teorías psicológicas ofrecen información, no proporcionan excusas. Las acciones de Chikatilo fueron suyas, y el dolor que causó es inconmensurable. Al examinar la mente de un monstruo, recordamos la importancia de la intervención temprana y el apoyo a la salud mental. Identificar y abordar los problemas psicológicos antes de que se manifiesten en algo más oscuro es un paso crucial para prevenir futuras tragedias. El caso de Chikatilo sirve como un sombrío recordatorio de lo que puede suceder cuando el trauma psicológico no se controla ni se trata. Es un llamado a la acción para una mejor atención de la salud mental y una comprensión más profunda de las complejidades de la mente humana. Si bien el reino de terror de Andrei Chikatilo es uno de los más notorios de la historia, él no está solo en los anales de la infamia. Para entender la magnitud de sus crímenes, podemos observar a otros asesinos en serie cuyos horribles actos han dejado una marca indeleble en la sociedad. Ted Bundy, un asesino en serie estadounidense activo durante la década de los 70, era conocido por su encanto e inteligencia, que usaba para atraer a sus víctimas. A diferencia de Chikatilo, la historia de Bundy no incluía las dificultades de una guerra, pero sus crímenes fueron igualmente brutales, involucrando manipulación, violencia y una escalofriante falta de remordimiento. Luego está Jeffrey Dahmer, otro estadounidense cuyos espantosos actos conmocionaron al mundo. Los crímenes de Dahmer, que involucraban necrofilia y canibalismo, fueron impulsados por un retorcido deseo de control y posesión, reflejando una patología diferente pero igualmente perturbadora en comparación con Chikatilo. Al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, Peter Sutcliffe, conocido como el Destripador de Yorkshire, aterrorizó las calles del norte de Inglaterra a finales de los 70 y principios de los 80. Al igual que Chikatilo, Sutcliffe se dirigía a personas vulnerables,
y sus crímenes estaban marcados por un enfoque brutal y metódico. En la misma línea, Jack el Destripador, cuya identidad sigue siendo un misterio, rondó las calles de Londres a finales del siglo XIX. Los crímenes del Destripador se caracterizaron por un nivel de precisión y un odio profundo hacia las mujeres, reflejando algunas de las motivaciones de Chikatilo. Si bien cada uno de estos asesinos tenía métodos y motivos únicos, comparten un hilo conductor en común: explotar las debilidades de la sociedad y aprovecharse de los vulnerables. Sus acciones nos han obligado a confrontar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y la importancia crucial de la vigilancia y el apoyo a la salud mental. Comparar a Chikatilo con estas figuras infames nos ayuda a comprender los diversos factores psicológicos y ambientales que pueden conducir a actos tan atroces. Subraya la necesidad de enfoques integrales para la prevención del delito, la atención de la salud mental y la conciencia social. A medida que profundizamos en las historias de estos asesinos, recordamos que la lucha contra tal oscuridad es continua. El legado de estos crímenes es un llamado a la acción para una mejor comprensión, prevención e intervención, asegurando que tales horrores no se repitan. Las sombras de la infamia sirven como un sombrío recordatorio de los monstruos que pueden emerger cuando la mente humana es empujada a sus límites más oscuros. Y a medida que avanzamos, debemos permanecer vigilantes, aprendiendo del pasado para proteger el futuro. A medida que los horribles actos de Andrei Chikatilo salían a la luz, los medios de comunicación jugaron un papel crucial en moldear la percepción pública y difundir la conciencia sobre sus crímenes. La historia del carnicero de Rostov capturó la atención del mundo, convirtiendo la cruda realidad de sus atrocidades en un espectáculo sensacionalista. Durante la investigación, periodistas rusos e internacionales siguieron de cerca cada acontecimiento. Los titulares gritaban sobre los horrores, y el miedo público se avivaba con descripciones vívidas de los monstruosos actos. La cobertura implacable de los medios amplificó el terror, pero también atrajo la atención crítica sobre las fallas y los desafíos que enfrentaban las autoridades. Cuando Chikatilo finalmente fue detenido, el juicio se convirtió en un circo mediático. Reporteros de todo el mundo llegaron a la sala del tribunal, ansiosos por capturar cada detalle del proceso. El juicio fue transmitido, y la fría actitud de Chikatilo y sus perturbadoras confesiones fueron emitidas, dejando a los espectadores horrorizados y fascinados. La representación de Chikatilo como un monstruo por parte de los medios no estuvo exenta de controversia. Algunos argumentaron que el sensacionalismo eclipsó los problemas más profundos en juego, como las fallas sistémicas que permitieron a Chikatilo continuar con su ola de asesinatos durante tanto tiempo. Otros creían que la intensa cobertura era necesaria para garantizar que se hiciera justicia y que el público permaneciera vigilante. A pesar de los debates éticos, no se puede negar que los medios jugaron un papel esencial al llevar los crímenes de Chikatilo al primer plano de la conciencia pública. Su cobertura ayudó a humanizar a las víctimas, asegurando que sus historias no se perdieran en las sombras de la infamia de Chikatilo. La búsqueda implacable de la historia por parte de los medios también presionó a las autoridades para que actuaran con mayor decisión. La atención sobre el caso obligó a una reevaluación de los procedimientos de investigación y destacó la necesidad de una mejor coordinación y recursos para combatir crímenes tan atroces. Al final, la cobertura mediática de los crímenes y el juicio de Chikatilo creó un impacto duradero, influyendo en la opinión pública y los cambios en las políticas. Sirvió como un crudo recordatorio del poder del periodismo para descubrir los aspectos más oscuros de la humanidad y hacer responsables a quienes están en el poder. Al reflexionar sobre el frenesí mediático que rodeó al carnicero de Rostov, recordamos el delicado equilibrio entre informar al público y sensacionalizar la tragedia. El legado de esta cobertura continúa moldeando la forma en que vemos y respondemos al crimen, la justicia y el papel de los medios en nuestra sociedad. En medio del horror de los crímenes de Andrei Chikatilo, es crucial recordar las vidas inocentes que fueron trágicamente interrumpidas. Cada víctima tenía una historia, una familia y un futuro que les fue robado en un instante. Tomemos por ejemplo la historia de Yelena Zakotnova, una joven cuya brillante sonrisa podía iluminar una habitación. Yelena fue una de las primeras víctimas de Chikatilo. Su desaparición devastó a su familia,
quienes quedaron lidiando con una pérdida inconcebible. La búsqueda de Yelena fue desesperada, llena de esperanza que se convirtió en angustia cuando su cuerpo fue descubierto. Luego estaba Lyubov Biryuk, una mujer que soñaba con formar una familia. Su vida fue brutalmente terminada por Chikatilo, dejando atrás a padres y hermanos desconsolados que luchaban por comprender la violencia sin sentido que la arrebató. El dolor de perder a Lyubov fue una herida que nunca sanó por completo, dejando un vacío en los corazones de quienes la amaban. La historia de cada víctima es un conmovedor recordatorio del costo humano de los monstruosos actos de Chikatilo. Familias fueron destrozadas y comunidades se sumieron en el luto. Las ondas de su pérdida se extendieron por todas partes, afectando a amigos, vecinos e incluso a extraños que sintieron el peso de la tragedia. El impacto en las familias fue profundo. No solo tuvieron que soportar la pérdida de sus seres queridos, sino que también enfrentaron la agonizante espera de justicia. Algunas familias se convirtieron en defensores vocales del cambio, impulsando mejoras en los procedimientos de investigación y el apoyo a las víctimas. Su valentía y resistencia frente a un dolor tan abrumador fueron un testimonio de la fuerza perdurable del espíritu humano. Al reflexionar sobre las víctimas de Chikatilo, honramos su memoria compartiendo sus historias, recordamos a Yelena, Lyubov y a todos los demás cuyas vidas fueron tan cruelmente arrebatadas. Sus historias nos recuerdan la importancia de la empatía, la vigilancia y la búsqueda incesante de justicia. Frente a tanta oscuridad, es la luz de sus recuerdos la que nos guía. Nunca debemos olvidar a las víctimas, porque su legado es un llamado a la acción, un recordatorio de que debemos esforzarnos por proteger a los inocentes y evitar que tales horrores vuelvan a ocurrir. Para entender completamente el terror causado por Andrei Chikatilo, primero debemos examinar el contexto en el que ocurrieron sus crímenes, la Unión Soviética a finales del siglo XX. Esta era una época de inmensa agitación social, política y económica. La Unión Soviética, bajo el gobierno de líderes como Leonid Brezhnev y luego Mikhail Gorbachev, era un escenario de contradicciones. Por un lado, era una superpotencia enfrascada en una guerra fría con Estados Unidos, marcada por una carrera armamentista y la exploración espacial. Por otro lado, era una sociedad que lidiaba con un severo estancamiento económico, corrupción y falta de bienes de consumo básicos. La vida diaria del ciudadano soviético promedio estaba lejos de ser fácil. Las largas filas para obtener alimentos y otras necesidades eran comunes, ya que la escasez plagaba a la nación. La vivienda a menudo era pequeña y deficiente, con varias familias compartiendo apartamentos comunales. El Estado controlaba casi todos los aspectos de la vida, desde el empleo hasta la educación, y la disidencia se enfrentaba con castigos rápidos. La atmósfera generalizada de vigilancia y desconfianza añadía otra capa de complejidad. La KGB, la policía secreta soviética, mantenía un estricto control sobre la sociedad, vigilando a los ciudadanos en busca de cualquier signo de deslealtad. Esta cultura de miedo y sospecha significaba que las personas a menudo se mostraban reacias a hablar o a confiar en sus vecinos. En medio de este contexto, el sistema de justicia penal soviético era profundamente defectuoso. Los recursos policiales eran escasos y las técnicas de investigación estaban desactualizadas. La presión por mantener la imagen de una utopía socialista libre de delincuencia a menudo conducía a la supresión de las estadísticas de delincuencia y al mal manejo de las investigaciones. Este entorno permitió que depredadores como Chikatilo operaran con relativa impunidad durante años. En la década de los 80, la Unión Soviética comenzó a experimentar cambios significativos bajo las políticas de glasnost, apertura, y perestroika, reestructuración, de Gorbachev. Estas reformas tenían como objetivo abordar los problemas sistémicos que plagaban a la nación, pero también provocaron incertidumbre e inestabilidad. A medida que el viejo orden comenzaba a desmoronarse, las grietas en la sociedad soviética se hicieron más evidentes, exponiendo los problemas profundamente arraigados que se habían ignorado durante mucho tiempo. Fue en este contexto de agitación social y disfunción institucional que tuvo lugar el reino de terror de Chikatilo. La incapacidad de las autoridades para responder eficazmente a sus crímenes fue un reflejo de los problemas más grandes que enfrentaba la Unión Soviética. Comprender el contexto histórico y social de la época nos ayuda a comprender el impacto total de las acciones de Chikatilo.
arroja luz sobre cómo tales horrores pudieron persistir y por qué la justicia tardó tanto en llegar. A medida que avanzamos, debemos recordar que la historia de Andrei Chikatilo no se trata solo de un solo hombre, sino también de una sociedad en plena transformación, luchando por confrontar sus propios fracasos y vulnerabilidades. Para entender completamente cómo Andrei Chikatilo fue finalmente capturado, debemos profundizar en la investigación forense que lo derribó. A finales de los años 80 y principios de los 90, la ciencia forense estaba experimentando avances rápidos, y estas nuevas técnicas jugaron un papel fundamental en la identificación y captura del escurridizo asesino. Inicialmente, la policía soviética se vio obstaculizada por métodos de investigación anticuados y la falta de recursos. Sin embargo, a medida que aumentaba el número de víctimas de Chikatilo, las autoridades se dieron cuenta de que necesitaban adoptar técnicas forenses más modernas. Uno de los avances más cruciales llegó con la introducción del perfil de ADN. Aunque todavía en sus inicios, el análisis de ADN proporcionó una nueva vía para que los investigadores la siguieran. En las escenas del crimen, los expertos forenses recolectaron meticulosamente muestras biológicas, incluyendo sangre, cabello y células de la piel. Estas muestras se enviaron a laboratorios forenses recién establecidos, donde los científicos trabajaron incansablemente para extraer perfiles de ADN. El proceso fue minucioso y lento, pero ofreció un nivel de precisión que antes era inalcanzable. Otra técnica clave fue el uso de perfiles psicológicos. Los psicólogos forenses crearon perfiles detallados de las probables características, comportamientos y patrones del asesino. Estos perfiles ayudaron a reducir el grupo de sospechosos y proporcionaron información valiosa sobre el modus operandi de Chikatilo. El perfil psicológico pintó una imagen de un individuo perturbado, impulsado por compulsiones profundas y un deseo de control. Los patólogos forenses también jugaron un papel crucial. Al examinar los cuerpos de las víctimas, pudieron identificar patrones consistentes de lesiones y métodos de asesinato. Esta información fue vital para vincular los diversos asesinatos a un solo perpetrador. Los informes de autopsia detallados proporcionaron una hoja de ruta espantosa, pero esencial para la investigación. A medida que aumentaba la evidencia forense, la red comenzó a cerrarse alrededor de Chikatilo. En 1990, finalmente fue detenido, y la evidencia forense fue instrumental para asegurar su condena. Las muestras de ADN tomadas de Chikatilo coincidieron con las encontradas en múltiples escenas del crimen, proporcionando una prueba irrefutable de su culpabilidad. Los perfiles psicológicos y forenses también se alinearon perfectamente con sus comportamientos y características conocidos. El caso de Andrei Chikatilo marcó un punto de inflexión en la ciencia forense dentro de la Unión Soviética. Destacó la importancia de las técnicas de investigación modernas y el papel fundamental de los expertos forenses en la resolución de casos complejos. Las lecciones aprendidas de esta investigación darían forma a futuras investigaciones criminales en la región. Comprender los avances forenses en el caso de Chikatilo no solo arroja luz sobre cómo fue capturado, sino que también subraya la importancia de la ciencia en la búsqueda de la justicia. Nos recuerda que incluso ante el horror inimaginable, la búsqueda implacable de la verdad puede finalmente prevalecer. Conforme se desarrollaba el caso de Andrei Chikatilo, no fueron solo los hechos los que captaron la atención del público. Junto a la horrible realidad, empezó a tejerse una red de teorías de conspiración, añadiendo una capa de intriga y especulación. Estas teorías iban desde lo plausible hasta lo descabellado, cada una intentando explicar lo inexplicable. Una de las teorías más persistentes era que Chikatilo fue un chivo expiatorio usado por las autoridades soviéticas para encubrir una operación mayor y más siniestra. Algunos creían que había una red de oficiales de alto rango involucrados en los asesinatos, y que Chikatilo era simplemente un peón conveniente. Esta teoría se alimentaba de las ineficiencias y errores en la investigación, llevando a algunos a sospechar de una obstrucción deliberada. Otra teoría sugería que Chikatilo era parte de una secta satánica. La naturaleza brutal de los asesinatos y los elementos ritualistas encontrados en algunas de las escenas del crimen llevaron a especulaciones descabelladas sobre prácticas ocultas. Esta idea, aunque sensacionalista, carecía de evidencia sustancial y fue en gran parte descartada por los investigadores serios. También hubo rumores de un experimento del gobierno que salió mal.
Algunos especulaban que Chikatilo había sido sometido a experimentos psicológicos o farmacéuticos que desencadenaron sus tendencias violentas. Esta teoría se conectaba con la desconfianza general hacia las operaciones del gobierno y el secretismo que rodeaba la investigación científica durante la era soviética. A pesar del atractivo de estas teorías de conspiración, la evidencia contra Chikatilo era abrumadora. Los avances forenses, incluyendo el perfil de ADN y el perfil psicológico, proporcionaron pruebas irrefutables de su culpabilidad. Además, las propias confesiones de Chikatilo corroboraron muchos de los detalles descubiertos por los investigadores, dejando poco espacio para la duda. Si bien estas teorías de conspiración añadieron un elemento de misterio al caso, también reflejaron las ansiedades sociales más amplias de la época. En un periodo marcado por la agitación política y la desconfianza, tales teorías proporcionaban una manera para que la gente le diera sentido a lo incomprensible. Servían como un recordatorio de la tendencia humana a buscar patrones y explicaciones, incluso en los rincones más oscuros de la realidad. Al final, la historia de Andrei Chikatilo no es solo la historia de un individuo monstruoso, sino también un reflejo de los miedos e incertidumbres de toda una sociedad. Las teorías de conspiración, aunque en gran parte desmentidas, siguen siendo un testimonio de las complejidades de la percepción humana y la búsqueda de la verdad. Conforme se asentaba el polvo sobre el horripilante caso de Andrei Chikatilo, se hizo evidente que su legado se extendería mucho más allá de los confines de la Unión Soviética. Las repercusiones de sus monstruosos actos han dejado una marca imborrable tanto en la criminología como en la cultura popular, alterando para siempre la forma en que la sociedad entiende y reacciona ante semejante maldad. En el ámbito de la criminología, el caso de Chikatilo se convirtió en un estudio fundamental para crear perfiles de asesinos en serie. Sus comportamientos, motivos y métodos proporcionaron información crucial que ha moldeado las técnicas de investigación modernas. La elaboración de perfiles psicológicos utilizada en su caso ha influenciado innumerables investigaciones desde entonces, ayudando a las autoridades a identificar y aprehender a otros individuos peligrosos antes de que pudieran infligir un daño similar. Los avances forenses, particularmente en el campo del análisis de ADN, marcaron un punto de inflexión, estableciendo nuevos estándares sobre cómo se recolecta y analiza la evidencia. Sin embargo, el legado del terror de Chikatilo no se limita a las esferas académicas y profesionales. Su historia ha permeado la cultura popular, convirtiéndose en tema de numerosos libros, documentales y películas. Estas representaciones sirven como un sombrío recordatorio de las profundidades de la depravación humana y la batalla continua entre el bien y el mal. También reflejan la fascinación morbosa de la sociedad con lo macabro, mientras la gente busca entender los horrores inexplicables que representan individuos como Chikatilo. Uno de los impactos más significativos del caso de Chikatilo es la mayor conciencia y vigilancia que infundió en las comunidades. Su reino de terror destacó la importancia de la participación comunitaria y la necesidad de prácticas policiales robustas y transparentes. La protesta pública y la demanda de justicia subrayaron el poder de la acción colectiva para confrontar y superar tales amenazas. Al final, el legado de Andrei Chikatilo es un complejo tapiz de miedo, aprendizaje y reflexión cultural. Si bien sus crímenes representan un crudo recordatorio de las capacidades más oscuras de la psique humana, también sirven como catalizador para el progreso en la comprensión y prevención de tales atrocidades. Su historia es un capítulo escalofriante en los anales de la historia, uno que continúa resonando y provocando reflexión en la búsqueda continua por comprender la naturaleza del mal. A medida que avanzamos, las lecciones aprendidas del caso de Chikatilo continúan informando y moldeando los esfuerzos para proteger a la sociedad de aquellos que caminan en las sombras, recordándonos que la vigilancia y la comprensión son nuestras defensas más fuertes contra los monstruos que acechan entre nosotros.